Aleluya. Una vez más, Dios los bendiga en esta hermosa, preciosa, fría y delicada mañana. Estamos a un día de terminar nuestros primeros 30 días caminando de la mano de Dios. 30 días. Les damos la bienvenida una vez más en esta hermosa mañana. Nuestro día 29, vamos a dar inicio en esta mañana. El tema de hoy está muy interesante, como todos los temas que tenemos todos los días. El día de hoy es las decisiones diarias y la voluntad de Dios para nuestra vida. Amén. Entonces, las decisiones diarias. ¿Sabe usted que todos los días usted decide qué actitud va a tener ese día? Desde que se levanta, usted decide si va a tener un día productivo, usted decide si va a tener un día bonito, aunque allá afuera el día esté cayéndose por la lluvia y los vientos, como el día de hoy dicen que va a estar feo. Se cancelaron la escuela de las niñas otra vez, pero usted decide si este día es de bendición o de maldición. Entonces, en esta mañana, como ya es costumbre y como lo estamos haciendo, vamos a preguntarle a la hermana Lupita, ¿qué decisiones ha tomado en su vida que la han transformado, tanto buenas como malas? ¿Nos quiere compartir algo de esas decisiones? Pues bueno, pues como dices, toda nuestra vida se basa en decisiones, sean buenas, sean malas. Entonces he tomado decisiones malas. Todos, como todos. He tomado decisiones buenas. Como algunos. Entonces, pues, de acuerdo a las decisiones que he tomado, cuando he tomado decisiones malas, pues he aprendido, he tratado de aprender del error y tratar de no volver a cometerlo. De las decisiones buenas, pues he disfrutado los frutos de estas buenas decisiones, aunque en un momento fue un momento de riesgo, de decidir hacia qué lado hacerme, qué decisión tomar, pero siempre tratando de buscar la dirección de Dios de cómo hacer para tomar una decisión correcta, es lo que me ha llevado a estar, creo que donde estoy. Y también decisiones a lo mejor malas que he tomado me han llevado a no estar donde a lo mejor debería de estar, pero pues día a día vamos aprendiendo, día a día vamos creciendo, y lo importante es buscar lo que he entendido es que es mucho mejor buscar la dirección de Dios para cualquier decisión. A veces he escuchado personas que me dicen, es que tú en todo quieres involucrar a Dios y no es así. Y le digo, para mí sí, o sea, yo tengo que involucrar a Dios en todo, hasta en cualquier mínima decisión, porque Dios es todo. Entonces, la dirección de Dios es importante en cualquier decisión que vayamos a tomar en cuenta a Dios, orar a Él, pedirle que nos dé la dirección, que nos ayude a tomar decisiones correctas. Ancina, dijiste una base, algo importante, que es lo que vamos a tratar ahorita. Dijiste que todas las decisiones tratas que sean base pegadas a Dios, ¿no? Y eso es algo que muchas veces nos lleva a la derrota y a la victoria. ¿Por qué la derrota? Porque somos desobedientes, y a la victoria porque somos obedientes. Todos nosotros fuimos formados, nuestros valores fueron formados en diferentes hogares, diferentes familias, diferentes principios. Depende tu trasfondo, ¿no? Como yo sigo diciendo, yo le agradezco a mis padrinos por el trabajo excelente que hicieron en formarnos a nosotros, a mi hermana, a mi cuñado, a mí. Entonces, a mi otra hermana, a Carmen Alicia, si estás viendo, a Guadalupe Flores, si está viendo, Eleazar Benavides, si está viendo,
Yo creo que mi padrino, hizo un buen trabajo en mí, en guiarme, en instruirme, en enseñarme a ser un hombre trabajador. Me enseñó valores. Pero la decisión de yo obedecer esos valores está en mí. Y muchas veces, por no seguir el consejo, por no seguir esos principios, terminamos cometiendo pues errores, ¿no? Como cuando la mamá está muy chiquita y dice, no agarres esa agua porque te vas a quemar. Pero uno como que dice, ¿será cierto? Y ahí vamos y metemos la mano y nos quemamos. Muchas veces Dios nos dice, no hagas esto porque te va a ir mal. Y nos volvemos como niños, pues dice la Biblia que seamos como niños. ¿A poco sí de veras me va a ir mal? Y vamos y lo hacemos. Entonces nuestras decisiones van a impactar en nuestra vida, en nuestro alrededor y en aquellos que dependen de nosotros. Pues es bien importante saber tomar las decisiones. Y más cuando estamos ya en familia, cuando tenemos pareja, porque no solamente sufres tú, sino sufren todos los que están alrededor de ti. Y hay decisiones que van a ser bien difíciles de tomar. Y al principio van a ser duras, pero el resultado va a ser súper importante. Fíjate lo que dice la palabra en Deuteronomios 29:29. Si le puede dar lectura mi esposa, Lopita. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Entonces, hay cosas que Dios tiene preparados para nosotros cuando nosotros decidimos obedecerle, cuando decidimos seguir. ¿Qué es lo que va a pasar? A veces el seguir a Dios, el seguir a Cristo, va a tomar riesgos. Porque así como Abraham tomó el riesgo cuando le dijo Dios, salte de tu parentela y te voy a llevar a una tierra prometida. Esa tierra no existía aún en ese momento. En los planes de Dios ya existía. Pero en la mente de Abraham ni la conocía. Amén. Entonces cuando Dios nos llama y Dios nos manda a hacer algo, a veces las cosas no las vamos a ver. Pero nuestra decisión es creerle a Dios. Nuestra decisión debe de ser sí y amén en el Señor, ¿verdad? Entonces, es importante las decisiones que tomamos cada mañana. Está una decisión que admiro mucho de mi hermano y amigo Luis Tezcagua, teniendo un buen trabajo en el correo, ganando bien, teniendo vacaciones casi todo el año. Cada que lo miraba, no, pues ya me fui de vacaciones. ¿No trabajas o qué? Entonces tenía un buen trabajo porque les daban aguinaldo, les daban prestaciones, les daban préstamos, o sea, él tenía su vida prácticamente asegurada ahí con el gobierno, con Correos de México, pero él decidió creerle a Dios. Y ahorita está 100% entregado a la obra, tiene su ministerio. Amigos, síganlo en Facebook, lleva comida ahí en el mapa, aquí en la ciudad de Tijuana, a toda la gente que anda vagando, que por alguna razón no tiene hogar, porque él sabe de dónde Dios lo rescató, él sabe de dónde hemos salido. Si nosotros no hubiera sido por alguien que diera la mano aquí en Tijuana, quién sabe qué sería de nuestra vida. Entonces apoyemos su ministerio, amigos, ahí en el mapa. Si usted tiene alguna donación, llévesela, eso es extra. Pero las decisiones son súper importantes, y más se va a requerir fe cuando las tenemos que tomar, porque queremos seguir la voluntad de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿de verdad quieres saber cuál es el propósito de Dios para tu vida? La respuesta está bien sencilla. No esperes una revelación y que venga un hermano, un predicador, un apóstol, un profeta, un anciano, un obispo y te diga, oh, Dios tiene esto para ti. La manera en que tú vas a descubrir el verdadero propósito de Dios para tu vida es leyendo la palabra de Dios, metiéndote, conociendo a aquel que te va a llamar. Estoy preparando un tema de adorador, que es un adorador, y para empezar, un adorador es aquel que conoce a Dios, porque si no conoces a Dios no vas a poder adorarle. Entonces, si tú quieres hacer la voluntad de Dios pero no practicas con Él, no lo busques en oración, no lees su palabra, ¿cómo vas a saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Y después se convierten en emociones, y después vienen los fracasos y los tropiezos, porque no conocemos la palabra de Dios. Fíjate lo que dice en primer libro de Tesalonicenses 3 al 8. ¿Del 3 al 8? Sí, por favor.
4, del 3 al 8. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4. Sí, por favor. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, Ouch. que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, Aleluya. no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Fíjate qué tremenda está esa palabra, ¿no? ¿Por qué no la leemos una vez más, pero esta vez por partes? La primera parte dice que ¿qué? Dice la Pues Ajá. la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahí nomás. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahora, ¿qué es santificación? ¿Qué es santificación, Lupita? Apartarse, ¿no? Apartarse. No corromperse con el mundo, ¿no? Exacto, o sea, no estar porque lo complementa, ¿no? Sí. ¿Apartarse de qué? Santificarse. De fornicación. De fornicación. O sea, de estar haciendo todo aquello, si lo llevamos al lado sexual, es fornicar. Estás teniendo relaciones con alguien que no, cuando no estás casado y estás teniendo relaciones, estás fornicando. ¿Correcto? Se tenía que decir y se dijo. Estás viviendo en unión libre, estás en fornicación. Así dice la palabra. Por eso mucha gente decide, ay no, es que las cosas de Dios no. Porque saben que las cosas de Dios te van a enfrentar con lo que estás mal. Amén. Entonces dice, la voluntad de Dios es la santificación. Que os apartéis de fornicación. Okay. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Okay. Que cada uno de nosotros sepamos tener a nuestras esposas en santidad y honor. ¿Qué es santidad? O sea, ¿cómo voy a tener yo a mi esposa en santidad? Es no haciéndole o no provocándola a pecar, guardándola de todo, incluso puedo incluirle de todo enojo, de toda ira, de todo celo. ¿Por qué? Porque eso puede sembrar una conciencia equivocada. Dice, y honor, dándole honor a la esposa. ¿Cómo te comportas tú, marido, como esposo allá afuera cuando ella no está a tu alrededor? Con tus amigas en el trabajo, en el WhatsApp, en el teléfono, en Facebook. Cuando aceptas a mujeres que no conoces, ¿saben que una vez dijeron que el Facebook es una de las herramientas que más causa divorcios? Pleitos, celos, enojos. Y luego más cuando decía pastor, y más si lo tienes con clave y no le tienes la clave a tu esposo. ¿Por qué? Es mi privacidad, es mi vida. Pues se te olvidó que te casaste y la palabra de Dios dice que serán una sola carne. Ya no eres tú, ya no eres yo. Somos una sola carne y para trabajar en el matrimonio se necesita una sola mente, una sola visión, un mismo propósito. O te casaste nomás para ya no tener frío en la noche. ¡Auch! Bueno, ya me estoy yendo muy recio, ¿verdad? Es que estamos cerrando los primeros 30 días. Ahora imagínate cómo van a venir los otros 30. ¿Continuamos? No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. No en pasión de concupiscencia como los gentiles. Aquí le está hablando que no en esa mentalidad toda perversa como la gente que no conoce a Dios. ¿Lo sigue? Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Amén. Tener esa paz entre hermanos. Y no estar hablando mal, ni estar codiciando, ni estar deseándole el mal al prójimo, que porque él ya tiene esto, que porque ella hizo aquel, que porque él sí está prosperando, porque yo no estoy prosperando. Una vez en el estudio decimos, compartí y decía, si nuestras oraciones se pasan en puras quejas a Dios, entonces estamos haciéndolo mal. Nuestras oraciones a Dios deben decir es gracias Dios por esto, gracias Dios por aquello, gracias por el hermano que está saliendo adelante, gracias por Mary G que sacó una canción nueva, gracias por el hermano Luis que tiene ese ministerio, gracias por el hermano Adrián Barba que sigue echándole ganas. Y empezamos a dar gracias, Dios empieza a manifestar.
Amén. Ahora escucha lo que dice rápidamente 1 Tesalonicenses 5, el 18, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios con vosotros en Cristo Jesús. Qué tremendo, está hablando de dar gracias en todo. Y la siguiente escritura es eso. Entonces, ¿qué quiere decir Dios con esto? ¿O qué nos está tratando de hablar Dios? Es de que tenemos que estar agradecidos para poder entender su voluntad en nuestra vida, porque Dios no va a querer usar un amargado o un resentido, o alguien que no ha pedido perdonar, o alguien que está en pecado, alguien que no se está santificando. Entonces, esta es la voluntad de Dios. Y luego escucha lo que dice el primer libro de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Amén. Y luego dice en 1 Pedro también 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Santo Señor. Y luego Marcos 3:35. Sí. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Entonces, y por último, bueno, dos más. Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agravado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y la última, primer libro de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Con esto, mi hermano, queremos dejarlos. No sé si mi esposa tiene algo que agregar. Pues nada más buscar la dirección de Dios. A veces decimos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y a veces no nos agrada, porque a veces queremos hacer nuestra propia voluntad, nuestras propias decisiones, a lo que nosotros pensamos que está bien y que nos conviene, pero la palabra de Dios dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Así Y que es. Él tiene planes para nosotros de bien y no de mal. En mi vida personal he comprobado cómo a veces yo quise ayudarle a Dios tomando malas decisiones, diciéndole, Dios, tú no sabes, déjame a mí encargarme de las cosas, y me fue mal. Me fue mal, al principio veía todo color de rosa, pero la consecuencia fue tristeza, dolor, por querer ayudarle a Dios, por querer decidir y no tomar en cuenta la opinión de Dios como mi padre. A veces es como cuando nuestros padres nos aconsejan y decimos, pero tú ya estás viejo, tú ya viviste, déjame tomar a mí mis propias decisiones, y caemos todos a la razón de decir, ¿qué razón tenía mi madre? ¿Qué razón tenía mi padre? Porque por algo nos lo están diciendo. Entonces, así mismo Dios, cuando nos pone a un sentir de que está mal lo que estamos haciendo, o por medio de personas nos pone y nos dicen, es que está mal, eso que estás haciendo está mal, es por algo, es porque Él ve el futuro. Dice que a veces Dios nos aleja de personas porque Él escuchó y vio cosas que nosotros no vimos. Entonces, todo tiene un propósito. Entonces, lo mejor es que nuestras decisiones estén basadas en la voluntad de Dios. A veces no nos va a parecer y no las vamos a entender. Vamos a decir, ¿por qué quieres que haga esto y no esto? Pero Dios sabe por qué hace las cosas, entonces hay que confiar en Él, y si sabemos que algo está mal, no hacerlo, aunque queramos hacerlo, no hacerlo, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Entonces aprender a tomar decisiones sabias es aprender a confiar en Dios, y aunque no nos parezca en el momento, tomar decisiones que le agraden a Dios, y los beneficiados vamos a ser nosotros. Así es. Amén. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué decisión va a tomar usted en esta mañana? ¿Va a tomar la decisión de seguir caminando en su propia inteligencia, en sus propias fuerzas, por su propio conocimiento? ¿O va a tomar la decisión de obedecer la palabra de Dios? ¿Va a tomar la decisión de decirle, Señor, yo en esta mañana te he fallado? He estado lejos de ti todos estos años, todos estos meses, he tomado las decisiones equivocadas en mi vida, y me doy cuenta que son mis decisiones las que me han llevado hasta este punto. Dame la oportunidad, Dios, una vez más. Ahí donde estás tú en esta mañana, puedes tomar la decisión más importante por el resto de tu vida, y es aceptar a Cristo Jesús en tu corazón como el único Señor y Salvador de tu vida.
y empezar a leer la palabra de Dios y escudriñarlas, porque dice la palabra que ahí está el poder. Ese es el poder que mucha gente no entiende porque no lo conoce. Pero tú puedes tomar la decisión en este día de conocerle más. ¿Por qué no haces esta oración conmigo en esta mañana? Dile: Señor Jesús, te pido perdón por haberme alejado de ti, por las decisiones equivocadas que he tomado en mi vida, por creerme más inteligente que aún mis mismos padres, por creerme más inteligente que la misma palabra que tú nos has dejado, por creerme más listo que el Espíritu Santo que tú has enviado para aconsejarnos. Te pido perdón, mi Dios, por todas esas decisiones erróneas que he hecho en mi vida. Y te pido que una vez más entres en mi corazón, entres en mi vida, restaures todo mi caminar y me des una oportunidad más. En el nombre de Jesús, yo te acepto como mi único Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú estás tomando esta decisión nuevamente, hay poder en Jesucristo. Él te va a ayudar. Habla con tu pastor, busca una iglesia cristiana donde se predique la palabra de verdad. Habla con tu pastor y dile: sabes que ya no quiero vivir en adulterio, ya no quiero vivir en fornicación, ya no quiero andar quemándome, quiero tomar decisiones sabias. Y Dios puede restaurar tu vida, Dios puede restaurar ese matrimonio. Si en verdad se aman, tomen la decisión y únanse en matrimonio como Dios manda, como su palabra lo establece. Este mensaje no sé para quién va, pero Dios lo puso, así que Dios me los bendiga. Ese puede ser la clave de todo lo que te está pasando a tu alrededor. Haz las cosas conforme a la voluntad de Dios. Dios te bendiga, gócese, hay poder en Jesucristo. El seguir a Cristo es de riesgos, es de valientes, y solamente los violentos, dice la palabra, los rebatan. Dios te bendiga.